Les pido que tomen asiento y que vayan conmigo a sus copias de la palabra del Señor en Lucas. Continuamos con nuestras predicaciones en el Evangelio de Lucas. Hoy estaremos en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Leemos la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos. Señor Dios, venimos a recibir tu palabra. Mientras lo hacemos, te pido que no salga nada de mí que sea puesto por mí, sino que guiado por tu Espíritu Santo. Que mi confianza no se base en mi preparación, sino en tu Espíritu Santo guiando la palabra de tu iglesia. Y que mientras todos estamos recibiendo esta palabra, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos haga entender cómo debemos vivir para tu gloria y nuestro deleite en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo cuando estaba niño, que no fue hace mucho, que mi papá solía hacer unas cajitas de papel en cualquier lugar que mi papá estaba y estaba entreteniéndose. Como él no tenía un smartphone en ese momento, su forma de entretenerse era agarrar un pedazo de papel y hacer unas cajitas como esta que yo tengo aquí hoy, de esta forma. A raíz de estarlo viendo tantas veces cómo hacía estas cajitas de papel, yo un día le pregunté, o le pedí que me enseñara a hacerlo. Entonces comenzamos un proceso, él me dio instrucciones de cómo hacerlo. Yo recordaba cómo lo había hecho y me trababa a veces y le pedía su ayuda. Esto es justo lo que estamos viendo hoy. Los discípulos, a causa de ver a Cristo constante en su oración, le piden que les enseñe a orar. Les pide que les muestre cómo deben acercarse al Padre en oración. Y mi objetivo es que lo veamos desde 3 puntos. El primer punto, contenido de la oración, en los versículos del 1 al 4. El segundo punto, consistencia en la oración, versículos del 5 al 10. Y el tercer punto, confianza en la oración, versículos del 11 al 13. Contenido de la oración, consistencia en la oración, confianza en la oración. Veamos nuestro primer punto. Y es lo que encontramos en los versículos del 1 al 4. Y ustedes encontrarán esto muy parecido a la versión del Padre Nuestro que está en Mateo 6. Y algunas veces habrá personas que quieran desvirtuar y decir, esto está distinto a lo que aparece en Mateo 6. Le hacen falta algunas cosas que están allá. Y alguien va a querer utilizar ese argumento para desvirtuar o quitar la autoridad a la palabra del Señor. Pero la respuesta es sencilla. Aarón mencionó, o ha mencionado varias veces,
que somos lentos para aprender cosas. Y por eso, ¿a cuántos de ustedes, sus papás o un jefe o quien sea, les repite constantemente las mismas instrucciones? ¿O cuántas de nosotros repetimos las mismas instrucciones a nuestros hijos? Creo que todos. Y todos los comentaristas están de acuerdo en que Jesús enseñó en distintas ocasiones acerca de la oración. Por eso encontramos que hay algunas cosas distintas en cada una de las narrativas. Dicho esto, quiero que meditemos en un punto importante. Llega un discípulo, está viendo a Jesús que está orando, y no es la única vez que lo veía orar. Nosotros podemos ir atrás y nos vamos a dar cuenta que en distintas ocasiones, y podemos ir adelante y también nos vamos a dar cuenta que en distintas ocasiones Jesús está orando. Y es algo abierto, algo que conocen todos. ¿Por qué? Porque tenemos el registro. Entonces no era algo oculto, sino que todos sabían que Jesús está orando. Pero también Juan, el que bautizaba, solía orar. Porque un discípulo aquí le dice, queremos que nos enseñes a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. Y esto es algo interesante que pensemos. Todos, cada uno de nosotros, si no lo estamos, estaremos en una posición de autoridad o de respeto de parte de alguien hacia nosotros, quien querrá ver nuestra vida y pedirá que les enseñemos algunas cosas. Y es muy probable, padres, que el primer fuente a quien los hijos vayan para querer aprender a orar o saber cómo orar, va a ser a nosotros, a través de vernos y de saber que nosotros oramos. Los que sean pastores, aquellos que estén como miembros de su congregación, van a estar viendo su patrón de oración y van a querer decir, queremos orar como ustedes oran. O incluso a veces, un discípulo, alguien que puede estar poniéndose a los pies de alguien para aprender y va a decir, quiero aprender como este ora. Pero hay algo interesante que tenemos que ver. No solamente eran palabras o una acción que estaban viendo los discípulos de Jesús yendo a orar. Estaban viendo que lo que Jesús les estaba enseñando a orar era algo que era parte del carácter de Jesús. De modo que la oración de Jesús era consistente con su vida. Y podemos verlo, por ejemplo, en lo que Jesús les enseña a orar. Padre. ¿Cuántas veces Jesús no habló de que Dios Padre era su Padre y era el Padre de todos? Que sea santificado su nombre. ¿Cuántas veces a través de su vida Jesús, Dios, no mostró la santidad? El reino de Dios que venga. Hemos visto en capítulos anteriores cómo Cristo da muestras, da destellos, da sabores de lo que es el reino de Dios al sanar y mostrando que en su reino eterno cuando venga no habrá enfermedad, al resucitar mostrando que no habrá muerte, al proveer mostrando que habrá provisión. Jesús estuvo mostrando el reino de Dios. También el pan de cada día. Recordemos la alimentación de miles de personas de forma milagrosa. El perdonar. Lo hemos visto constantemente en este evangelio. A Jesús llamando a perdonar. Y lo veremos a Él más adelante. Consumando el máximo perdón, que es recibir la ira de Dios, que era la que debía caer sobre nosotros. Y también a pedir ayuda en la tentación. Jesús, al inicio de Lucas, venció la tentación de Satanás, mostrándose Él como el único capaz. Entonces lo que estamos viendo aquí es que cada uno de estos aspectos
que Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar tienen que ver con un carácter de vivir para la gloria de Dios, de confiar en el Señor plenamente, en su provisión, en su ayuda para vencer la tentación y en tener a un Dios como Padre, que tener a Dios como Padre significa que somos parte de una familia. La oración de Jesús, lo que Él estaba mostrando aquí, estaba llena de su carácter. Entonces esto nos debe llevar a pensar, a meditar, en que la oración que nosotros hacemos al Señor en este patrón, tiene como primer objetivo llevarnos a la semejanza de Cristo. Que nuestro carácter sea moldeado de acuerdo al carácter de Cristo. Y entonces, aquí están los discípulos, viendo a Cristo y viendo o escuchando lo que Él les está diciendo, enseñándoles a orar y recordando, sí, Él actuó de esta forma, sí, Él ha provisto para nosotros, sí, Él ha mostrado lo que es el reino. Entonces, a los pastores, a los padres, a los maestros, a los que están en alguna posición donde alguien va a estarlo viendo, la pregunta sería o es, ¿los demás pueden decir que nosotros oramos? No hablo de tiempo. No hablo de si los demás ven que nos encerramos o que les decimos, hey, alto, me voy a encerrar a orar un rato. Sino, los demás ven a través de nuestro carácter una vida de oración. Nuestra vida de oración nos está transformando de modo que podemos tener un carácter como el de Cristo. O alguien nos va a ver ante la necesidad y va a darse cuenta que falsificamos firmas o de que colocamos montos que no son correctos en las facturas y que entonces no estamos confiando en que Él nos provee. O alguien nos va a ver en que una persona nos ofendió y no podemos amarle para darle perdón. O alguien va a ver que nosotros no somos embajadores del reino de Dios, mostrando cómo actúa alguien que ama al Señor, distinto de cómo actúan los demás. Si estamos actuando de esa forma y decimos, yo estoy 5 horas cada día orando, estamos haciendo cualquier cosa menos orar de la forma en la que Cristo nos está enseñando acá, que es una oración que moldea nuestra vida, nuestro carácter, para que sea como el carácter de Cristo, como el carácter que Él mostró consistentemente cuando hablaba, cuando actuaba. Ahora bien, vamos a reconocer algo. Yo no sé, y no lo hagan, pero que levante la mano, no lo hagan, el que nunca ha pecado. Lo pongo de otra forma la pregunta. Levante la mano el que tiene un carácter como el de Cristo. Todos sabemos que ninguno la puede levantar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la consistencia en la oración. O podemos usar un sinónimo, la perseverancia en la oración. Viene Jesús y comienza a mencionar acerca de, pónganse en estos zapatos. Imagínense que están a medianoche y les llegó una visita y necesitan darle de comer a esa visita porque arrasaron con todo justo esa noche y van a tocar la puerta del vecino y el vecino dice, o no duermo porque este va a estar golpeándome toda la noche la puerta, o voy, le preparo algo y se lo doy y me voy a acostar a roncar tranquilo. Lo que está hablando es de perseverancia en la oración. Pero ojo, recordemos de dónde venimos.
Recordemos el contexto en el que estamos de Jesús mostrando que la oración debe de moldear nuestro carácter para que se parezca al carácter suyo en cada momento. De modo que nuestra perseverancia en la oración tiene que perseguir el que nuestro carácter sea como el de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Y no consiste en no pedir, no consiste en decir, uy, no, yo no le pido nada al Señor, por eso yo soy más santo que los demás. No. Consiste en llegar y pedirle, hablando de petición, sabiendo que Él es poderoso para decir sí y es poderoso para decir no. Y aún así sigue siendo santo y aún así podemos deleitarnos en Él. Lo que está mostrando aquí es que en esos momentos, cuando nosotros nos demos cuenta que de pronto volvimos a la pornografía a medianoche cuando todos están acostados, podemos correr a Él y ser perseverantes en la oración. En esos momentos, cuando niños de pronto le volvieron a mentir a sus papás o a sus tíos, pueden ir al Señor nuevamente en oración. Yo esta semana hablaba con alguien que llorando me decía, tal persona me dijo que hiciera esto, pero no lo puedo hacer. Mi carácter nuevamente lo echó a perder todo. Yo lo echo a perder todo, me dijo. Yo le dije a esta persona, está bien entender que hay debilidades en tu carácter. Está bien entender que estás pecando, pero está mal no ir a Cristo para pedir que esa debilidad la tome y se glorifique en ella. Pensemos, hay cosas en las que constantemente nuestro carácter no se muestra como el carácter de Cristo. Los que tenemos hijos, a veces es difícil pasar un día sin estallar. O a veces también es difícil no disciplinarlos en ira, sino que a veces lo hacemos. Los que tienen jefes difíciles, hace poco Aarón oraba por los que tienen jefes difíciles. ¿Cuántas veces nos salen pensamientos de las 100 formas de asesinar a su jefe después de una conversación con él o ella? Y podemos seguir, y hay muchas cosas en nuestro carácter que de pronto van a aflorar y van a mostrar. Pero ¿saben qué nos está diciendo Jesús en Lucas 11, del 9 al 10? Nos dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sean consistentes, seamos perseverantes. Cuando identificamos que no estamos teniendo un carácter, que nuestra oración no estamos llevándonos a tener un carácter cristiano, vamos consistentemente, perseveremos, mantengámonos ahí. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer estas cajitas, eché a perder una gran cantidad de árboles, diría, porque ahí sacamos los papeles. Eché a perder muchos. Yo tuve que ir donde mi papá constantemente a pedirle ayuda, porque no podía yo solo. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Confianza en la oración. Cristo nos está diciendo, ¿saben qué? Hay un ayudador para ustedes. Hay alguien que puede ayudarles. Y lo que vemos en el versículo del 11 al 13. Nuestra confianza en la oración es que no estamos solos en nuestro crecimiento, en nuestro carácter como cristianos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Jesús hace esta comparación y dice, bueno, ustedes son malos y aún así a sus hijos le dan lo bueno. Nuestro Padre Celestial, que es la expresión de la bondad, ¿cómo no les va a dar el Espíritu Santo si los piden? Recordemos de dónde venimos. De un modelo
de oración que está enfocado en ser como Cristo, perseverando en Él, pero entendiendo que necesitamos ayuda. Les pido que me acompañen a Romanos 8, versículos del 26 al 27. Para contestar una pregunta: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración? Romanos 8, 26 y 27 dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. No sabemos cómo orar. Es difícil que alejemos muchas veces de nuestro corazón peticiones egoístas, que no buscan glorificar a Dios, sino que exaltarnos a nosotros o solo nuestro bienestar. Va a suceder constantemente. Vamos a llegar muchas veces en oración olvidando que vamos ante un Padre Celestial, olvidando que debemos de desear que su reino venga. Y vamos a llegar solo queriendo ser, como decimos, como el asadón para donde nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo intercede por nosotros en medio de esta incapacidad nuestra de orar de forma correcta, de orar de modo que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pero también hay otra forma en la que necesitamos comprender que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y para eso les pido que vayan a Juan 16, 13, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo no solo nos enseña o nos ayuda a poder orar de la forma correcta, de la forma que glorifique a Dios y nos dé deleite en Él, sino que también, y principalmente y primeramente, nos guía a Cristo, nos muestra toda verdad. Y toda verdad es que en nosotros hay multitud de pecados y que mientras no reconozcamos que necesitamos a Cristo como Salvador, nuestro destino es un destino de condenación eterna. Si alguno de ustedes hoy no ha creído en Cristo para salvación, pida al Espíritu Santo que le muestre en verdad cuánta maldad hay en su corazón, pero en verdad también cuánta bondad hay en nuestro Cristo, Señor y Salvador. Y si usted ya ha conocido a Cristo como Salvador, estamos en un proceso de santificación progresiva. Estamos creciendo para ser cada día más como Cristo. Y una herramienta que hemos visto que Jesús nos enseña es la oración. Una oración encaminada a entender la grandeza de nuestro Dios y nuestra necesidad de Él. De este modo, comprendemos también que no estamos solos. Cada vez que tropecemos, cada vez que volvamos a tener ese sentimiento de odio por esa persona que odiamos, cada vez que volvamos a abrir esa página o ese canal de televisión que no debemos de abrir o ver, cada vez que volvamos a explotar o a mentir o a ir a prácticas deshonestas para asegurar nuestro pan diario, arrepintámonos porque estamos pecando y ofendiendo al Señor. Pero corramos también a nuestro Salvador, que a través del Espíritu Santo forja en nosotros cada día
un carácter como el suyo, para la gloria de Dios y nuestro deleite en Él. Oremos. Señor Dios, si pensamos en la santidad y la hermosura de nuestro Cristo, nos damos cuenta cuánto nos hace falta para crecer aún en nuestro carácter cristiano. Pero tenemos la esperanza que no estamos solos y que no es nuestra batalla, sino que el Espíritu Santo, quien nos guía a Cristo para convicción de pecado, también nos ayuda para crecer en santificación, para ser cada día más como Cristo. Señor, que cuando tropecemos de nuevo en esos pecados que solemos tropezar constantemente, el Espíritu Santo nos lleve a convicción de pecado y arrepentimiento, pero también a fortaleza para recordar que debemos de ser persistentes en pedirte que el carácter de Cristo sea moldeado en nuestras vidas hasta el último día, hasta el último respirar de nuestra vida en esta tierra. Y si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo para salvación, permite que tu Espíritu Santo le haga entender en este momento cuánto necesita de Cristo, cuánto necesita de un Salvador para estar en paz con un Dios santo. En el nombre de Jesús. Amén.